Jesús viene introduciendo el reino de Dios en el capítulo 1, versículos 15. Arrepiéntanse, que el reino de Dios se ha acercado. Los maestros de la ley no quieren reconocer que Jesús y su reino ha empezado a ser establecido. Y les da una advertencia a los maestros de la ley. Versículos 28. En verdad les digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos del hombre y las blasfemias con que blasfeman. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es culpable de pecado eterno. Porque decían los maestros de la ley, tiene un espíritu inmundo. Si nosotros regresamos y miramos nuestras Biblias en el capítulo 1, vemos que Jesús es bautizado y el Espíritu Santo desciende sobre él. Después vemos que el mismo Espíritu, el Espíritu Santo, es quien impulsa a Jesús a ir al desierto, a ser probado por Satanás por 40 días y vence la tentación. Vemos que el Espíritu Santo es quien forma parte del ministerio de Jesús, es quien le está dando todo el poder a Jesús para actuar como 100% hombre. Y sin embargo, lo que Jesús les está diciendo a ellos es que negar el poder de Dios, del Espíritu Santo, ver cómo Dios está manifestando su poder y atribuir ese poder a Satanás, eso es una aberración. Negar el poder de Dios, negar lo que Dios está haciendo, cómo Dios está manifestando su gracia, su misericordia, y atribuírsela eso a Satanás, esa es una aberración, ese es un pecado que pues no tiene perdón. Un hombre que niega el poder de Dios, la manifestación de la gracia de Dios, pues ¿qué perdón puede haber para una persona así? El negar la existencia de Dios, el poder de Dios y la misericordia de Dios, pues no hay ningún tipo de perdón para una persona así. No hay ningún medio de reconciliación para ninguna persona. Lo que los maestros de la ley estaban haciendo era atribuirle todo el poder de Dios, el amor de Dios. Dios, a través de su Hijo, lo que quiere es restaurar al ser humano a tener una relación con Él, donde los seres humanos ya no sufran más enfermedades, ya no estén poseídos demoníacamente, ya no luchen más con el pecado. En otras palabras, Dios estaba manifestando su misericordia para su creación. Pero atribuir esta misericordia, atribuir lo que Dios está haciendo a Satanás, pues no tenía perdón. Ya que ellos, dice el versículo 30, decían que Jesús tenía un espíritu inmundo, cuando las Escrituras nos muestran que Él está obrando en el poder del Espíritu Santo. Entonces, Marcos nos ha venido mostrando cómo la familia de Jesús viene a buscarlo porque piensan que está loco. Por otro lado, vemos a un grupo de expertos en la ley que lo acusan a él de estar poseído demoníacamente, de operar en el poder de Satanás. No reconocen su autoridad. Ahora nuevamente Marcos regresa a la historia de la familia. La familia ya llegó de Nazaret y ahora viene a buscar a Jesús. Nos hace un contraste el escritor de dos grupos de personas. Noten el versículo 31. Entonces llegaron finalmente de Nazaret a la casa donde estaba Jesús, su madre y sus hermanos. Jesús tenía hermanos y tenía hermanas. María tuvo hijos y tuvo hijas. Y quedándose afuera, mandaron a llamar a Jesús. Y había una multitud sentada alrededor de él y le dijeron: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Note el juego de palabras que hace Marcos para mostrarnos algo.
nos habla de casa, de los que están afuera. Nuevamente, note conmigo en el versículo 31, usa la palabra afuera 2 veces. Jesús está dentro, con sus seguidores, con aquellos que lo escuchan, con aquellos que están cerca de él, pero afuera hay un grupo de personas y esta vez son su madre y sus hermanos. Ellos vienen a llamarle la atención, a decirle qué está haciendo, por qué anda haciendo todas estas cosas. Y sin embargo Jesús nos muestra realmente quién es su verdadero seguidor. Note la palabra en el versículo 31, mandaron a llamar a Jesús. Es la misma palabra que usa Marcos cuando nos dice que Jesús mandó a llamar a sus discípulos para que estén con él, para que reciban autoridad y para que vayan a predicar las buenas nuevas y expulsen demonios. Es la misma palabra que se vuelve a usar. Ellos mandan a llamar a Jesús. Esto quiere decir que ellos no reconocen la autoridad de Jesús, cuando Él es el único que tiene autoridad y poder para llamar a las personas a seguirlo y a estar al servicio de Él. 2 grupos de personas, su familia y los maestros de la ley, que a pesar de ver todos los milagros y el poder manifestado a través de Jesús, no reconocen su autoridad. Y sin embargo, en el versículo 33, note la respuesta que Jesús les da a las personas cuando le dicen: hey, tu mamá, tus hermanos, tu familia está afuera buscándote. En aquellos tiempos, en aquella cultura, el ser parte de una familia tenía un gran significado. Esto quiere decir que tú debías toda tu lealtad a tu nación y a tu familia. La familia era lo más importante. Tu lealtad se debía a tu padre, a tu madre y a tus hermanos. Eso era lo primero. Dios, nación y tu familia. La lealtad se las tenías que dar a ellos. Sin embargo, con todo lo contrario a esta cultura, mire la respuesta que da Jesús. Versículos 33. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Hace una pregunta a él. Y mirando a los que estaban sentados en círculo alrededor de Jesús, adentro de la casa, dijo: aquí están mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Ese es. Su lealtad no estaba con su familia de sangre. Su lealtad no estaba con los maestros de la ley. No. Jesús nos muestra que sus verdaderos seguidores, las personas más cercanas a Él, son aquellas que viven para hacer la voluntad de Dios. Son aquellas que han entendido que Jesús, siendo Dios mismo, vino y se hizo hombre, vivió una vida perfecta, murió en la cruz sin culpa alguna, para reconciliar a las personas que confiaran en lo que Él hizo en la cruz, y de esta manera ellos pueden tener vida eterna y empiecen a vivir una vida de obediencia en su relación con Dios. Eso es hacer la voluntad de Dios. Jesús les dice: porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Entonces la pregunta es: ¿a quiénes considera Jesús como sus verdaderos seguidores? ¿A quién considera Jesús realmente un cristiano? ¿A quién puede ver Jesús y decir: este es un seguidor mío? Este es un hermano mío. Este va a heredar la vida eterna. Este va a reinar conmigo. Este ha nacido de nuevo. ¿A quién considera Jesús como sus verdaderos seguidores? Jesús considera como sus verdaderos seguidores a todos aquellos que viven para hacer la voluntad de Dios.
Y el mejor ejemplo que tenemos de alguien que vivió para hacer la voluntad de Dios fue Jesús mismo. Cuando miramos a Jesús en el jardín del Getsemaní, vemos a Jesús orando y pidiéndole a Dios, porque él no quería ir a la cruz. Pero él le pedía y le rogaba a Dios que le ayude a hacer su voluntad. Y fielmente él terminó su ministerio en la cruz del Calvario, tal y como se había planeado esto desde el comienzo de la eternidad. Jesús nos muestra qué significa hacer la voluntad de Dios, vivir en obediencia a Dios, aceptar que Él es el Señor, que Él es quien comanda mi vida, que Él es quien guía mi vida. Hacer la voluntad de Dios significa vivir en obediencia a Dios. Sabes, obedecer a Dios no es algo natural, no es fácil. Todos tenemos sueños, todos tenemos metas, todos queremos hacer cosas diferentes. Nuestra humanidad siempre lucha para obedecer a Dios. Sin embargo, en el poder del Espíritu Santo nosotros podemos obedecer a Dios, vivir en obediencia y de esta manera estamos haciendo su voluntad. Y ese es considerado un seguidor de Jesús. O sea, es obvio. Tú quieres saber realmente si tú eres cristiano, si tú te mueres el día de hoy, te vas a ir al cielo, porque no todos se van al cielo. Hay un dicho en inglés que dice que los perros se van al cielo. Eso es mentira. No todos se van al cielo. No todos se van al cielo. No todos están en el cielo. No hay personas del cielo cuidándote. No todos se van al cielo. ¿Quiénes se van al cielo? Todos aquellos que viven para obedecer a Dios, para complacer a Dios, que luchan para hacer la voluntad de Dios. Ese es el verdadero seguidor de Jesús. O sea, esto es lo que hace Marcos a través del escrito. Los lectores, los oyentes de aquellos tiempos tienen una pregunta y a través de las escrituras esa pregunta se responde. ¿Quién es un verdadero seguidor de Jesús? Todo aquel que vive para hacer su voluntad. Simple.